Entendemos la importancia de un proceso eficiente y accesible. SF Abogados presenta. Cuando tenemos nosotros que entender que un ser humano fallece, sus bienes muebles o sus bienes inmuebles serán para una tercera persona, que puede ser una persona física o una persona moral, y que como consecuencia de ello la ley nos establece dos caminos. El primero de ellos, que no es el que vamos a platicar hoy, que es la sucesión testamentaria, porque hay una voluntad expresa, sin presión, sin ninguna coacción, sin ninguna amenaza, sin ningún engaño, para determinar a quién deseo dejar esos bienes a mi muerte, o a la persona que fallece, ser humano, repito. Pero cuando no existe eso, que en nuestro país es muy común, entonces hablamos de la sucesión legítima, como tú estás diciendo acertadamente, que también se le conoce como intestamentaria, sucesión testamentaria o intestada. Dentro de lo que viene siendo un juicio sucesorio en general, hay una parte en donde tiene que haber un representante legal, un encargado de que tiene que llevar a feliz puerto desde el inicio del juicio hasta la conclusión. Y entonces esa persona en términos legales se llama albacea. Cuando yo acudo con el doctor que tenga una enfermedad, el doctor no puede expresarse al nivel del paciente y tiene que hablar con puros términos médicos, y no me parece correcto, porque si le estoy pagando una consulta es para que me informe qué tengo y qué es lo que va a hacer, pero en términos que yo comprenda. En ese orden de ideas hay lo mismo con el abogado. El fallecimiento de un ser querido provoca un gran dolor en las familias y por ende desencadena una serie de interrogantes ante esa partida. Las más comunes son: mi esposo no dejó testamento, ¿qué va a pasar con nuestros bienes? ¿Qué tengo que hacer para arreglar el intestado? ¿A dónde tengo que acudir? ¿Qué documentos se requieren y quién tiene derecho a su herencia? Por esa razón, en el episodio de hoy nos acompaña un profesional del derecho que disipará todas esas dudas. Nuestro invitado es abogado egresado de la Universidad de Guadalajara. Ha sido abogado postulante desde el año 1982 y actualmente es socio de la firma Asesoría Profesional Nieto y Sucesores S.C., en la que se atienden todo tipo de negocios y problemas inherentes al derecho civil, familiar, mercantil, laboral, administrativo, fiscal, penal y de amparo. Es maestro jubilado de la Universidad de Guadalajara del Departamento de Trabajo Social, donde impartió las cátedras de Derecho Constitucional, Derecho en la Familia y Políticas Sociales, desde el año 1980 al año 2019. También fue perito auxiliar de justicia de los juzgados civiles y mercantiles del Estado en los años 1985 a 1990. Padrino de 5 generaciones del Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Guadalajara y colaborador en el programa Con la Ley en la Mano, de la radiodifusora Radio Metrópoli del año 2010 al año 2021. El licenciado Guillermo Nieto Luna está en el podcast. Comenzamos. Licenciado Guillermo Nieto Luna, bienvenido al canal. Gracias, José Humberto Godínez, mucho gusto. Espero serles útiles tanto a ti como a tus radioescuchas para que tengan mejor interés en todo el tema que vamos a platicar hoy. Muchísimas gracias. Licenciado, pues empecemos nuestra plática. ¿Qué es un juicio sucesorio intestamentario? Mira, Humberto, me gustaría previamente, antes para el auditorio, que tuvieran una base y que el día de mañana la puedan entender, porque siempre se necesitan elementos, herramientas para lo mismo. De tal manera de que cuando tú me haces esa pregunta, tenemos que, en principio de cuentas, traigo del Diccionario de Derecho de Rafael de Pina una definición que en un momento dado nos establece que una sucesión legítima es la que se difiere por ministerio de ley
cuando concurren los presupuestos establecidos al efecto. Cuando estamos hablando de que el día de mañana tenemos que utilizar ordenamientos legales o tenemos que en un momento utilizar aquellos códigos que tengan que ver con la materia, no se les olviden que pueden existir códigos federales, códigos estatales. Entonces, nosotros nos vamos a remitir el día de hoy a todo lo relacionado a ese juicio sucesorio dentro del Estado de Jalisco. Y por lo tanto, serán los códigos tanto civil del Estado como el Código de Procedimientos Civiles, y que en su momento estos se tienen que estar uno como abogado postulante actualizando, pues porque si no, entonces estaríamos dando una información equívoca o falsa y no es lo ideal. De tal manera que cuando hablamos del Código Civil del Estado, este tema lo vamos a encontrar en las sucesiones, como dice su nombre, en el libro sexto, que abarca del título 1 al 5, y que en el particular en el título cuarto nos refiere del capítulo 1 al capítulo 7, y que en otras palabras, todo lo que acabo de mencionar lo podrán ver desde el artículo 2908 al 2942. Y tenemos que en el título quinto también tiene que ver la sucesión legítima, que vamos a platicar con más áreas o temas comunes como el albacea, el interventor, etc. Y estos artículos están en el título quinto de disposiciones comunes, que nos abarca del artículo 2943 al 3134. Finalmente, el otro ordenamiento jurídico es el Código de Procedimientos Civiles del Estado, que en concreto nos habla del título 12, que abarca del capítulo 1 al capítulo 6, y que abarca del artículo 817 al 953, y que muy en particular lo de las sucesiones se ve en el capítulo sexto, desde la sección primera a la sección doceava, y que todavía más en especial lo vamos a ver en la sección tercera, que son los artículos 843 a 853 del Código de Procedimientos Civiles del Estado. En otras palabras, cuando tenemos nosotros que entender que un ser humano fallece, sus bienes muebles o sus bienes inmuebles serán para una tercera persona, que puede ser una persona física o una persona moral, y que como consecuencia de ello la ley nos establece dos caminos. El primero de ellos, que no es el que vamos a platicar hoy, que es la sucesión testamentaria, porque hay una voluntad expresa, sin presión, sin ninguna coacción, sin ninguna amenaza, sin ningún engaño, para determinar a quién deseo dejar esos bienes a mi muerte, o a la persona que fallece, ser humano, repito. Pero cuando no existe eso, que en nuestro país es muy común, entonces hablamos de la sucesión legítima, como tú estás diciendo acertadamente, que también se le conoce como intestamentaria, sucesión testamentaria o intestado. Y por lo tanto, entonces, la ley nos establece un orden. ¿Quién es el primero que va a heredar esos bienes y quién será el último? Y en términos sencillos son 6, que a través del tema lo podremos ir profundizando, pero lo que sí hay que dejar claro que se van a transmitir el día de mañana esos derechos y obligaciones a, repito, un ser humano que puede ser mayor de edad o menor, o puede ser en un momento una persona moral, una sociedad anónima, una asociación civil, etcétera, y que cuando estamos hablando de que si yo estoy en ese orden número 4, pues eminentemente hay 1, 2, 3 antes que yo, y por lo tanto probablemente no tenga derecho. Es muy triste lo que estoy comentando, porque cuando me tocó a mí en el ejercicio de la docencia, hacía una metodología en la cual se le solicitaba a los alumnos que preguntaran a sus papás si habían hecho testamento. Y entonces al día siguiente o la siguiente reunión teníamos una respuesta en donde lamentablemente de un 100% de papás y mamás, estamos hablando que era un 10% que realmente hacían testamento. O sea, un 90% que no hacían, y que eminentemente es la sucesión legítima, en el cual las expresiones tradicionales infundadas de que para qué hago testamento si posteriormente me voy a morir, no tengo nada de bienes,
tú lo que quieres es el interés, eres materialista. Eso está muy mal. A pesar de que hemos cambiado desde hace alrededor de 15 años con el mes del testamento y que nuestro estado hay pilón, o sea, hay un agregado porque tenemos nosotros que en octubre también se puede hacer el testamento. De todas maneras, el mexicano no está acostumbrado a dejar las cosas con menos riesgos. Un testamento no nos asegura que no hay problemas, pero nos evita más. Por lo tanto, entonces, con esto no sé si ya te haya explicado más ampliamente los antecedentes de la sucesión legítima y que obviamente lo ideal es que se alcance el día de mañana a percibir que ese hijo o ese familiar o esa persona que escuche intente a su familiar lograr que haga el testamento. ¿Cuál es la diferencia entre un juicio sucesorio intestamentario y un juicio sucesorio testamentario? Bien, estamos hablando que, como decía hace rato, cuando estamos hablando del juicio testamentario, hay una voluntad del autor de la sucesión, o sea, aquel ser humano que es capaz, que en un momento dado se presentó el más común ante un notario público y elabora su última voluntad, el cual no va a valer hasta que fallezca esa persona. Y eminentemente pudo estar haciendo diversos testamentos y el último es el que vale, así nos dice el Código Civil. En ese orden de ideas, lo que va a suceder es que el día de mañana esa persona que fallece, los familiares sí o sí requieren de un asesor jurídico. Y ese asesor jurídico eminentemente tiene que estar especializado en la materia familiar. De tal manera de que entonces, si efectivamente hay ese testamento, lo que va a suceder es que se va a hacer un escrito, que cada abogado tiene su estilo, que puede ser que sean 2 hojas o 20 hojas, pero al final de cuentas el concepto es el mismo, en el que se va a expresar lo que se decía en ese testamento y por lo tanto en una etapa de ese procedimiento, de ese juicio, de ese negocio, vamos a encontrarnos con que el día de mañana lo que dice en ese testamento se va a cumplir. En cambio, en un juicio sucesorio intestamentario, el problema es que desconocemos quiénes van a ser los futuros herederos, los futuros propietarios de esos derechos y esas obligaciones o bienes para poder quedarse en una parte proporcional o alícuota de esos bienes. Entonces la gran diferencia es que mientras en uno tenemos determinado quiénes van a ser los dueños de esos bienes llamados herederos o legatarios, en el intestado o intestamentario no conocemos todavía al inicio quién va a ser, sino hasta un proceso aproximadamente con los tiempos actuales de 3 a 5 meses posteriores a que se inicie ese juicio de sucesorio. Ambos juicios en alguna parte se van a empatar, van a hacer lo mismo en cuanto a sus diferentes etapas o caminos, pero el inicio es diferente en esos conceptos. ¿En qué momento se requiere iniciar un juicio sucesorio intestamentario? Estamos hablando de que para iniciar se tiene que tener fallecida la persona. Mientras viva, no procede. En segundo lugar, hoy con las circunstancias tristes que nos encontramos de desaparecidos, un tema muy triste en la actualidad, pues eminentemente no hayamos justificado que ese ser humano ya no existe, porque la ley nos dice en el Código Civil cuál es el medio para declarar presuntivamente muerta una persona y por lo tanto hacer todas las acciones inherentes que se dan en una de estas, el juicio sucesorio intestamentario. Entonces el requisito 1 es que haya fallecido ese ser humano, repito, no el representante legal de una sociedad anónima, porque esa sociedad anónima tiene una vigencia. Yo estoy hablando de ese ser humano que el día de mañana fallece, se obtiene el documento idóneo, que es un acta de defunción, y que eminentemente con eso se empezaría el tener un asesoramiento jurídico para que si no hay testamento, entonces se tiene que hacer un escrito al que se presenta al juzgado familiar en lo que corresponde a nuestra ciudad, que son en este momento 17 juzgados familiares, pero que nuestra división de la impartición de la justicia en el estado de Jalisco, aunque seamos 125 municipios, se dividen estos en cantidades menores que le llamamos partidos, y entonces un partido judicial puede tener 7, 8 municipios, y ahí es donde tendrías, dependiendo de donde haya fallecido la persona,
es el lugar idóneo para presentar el día de mañana la demanda, y ese es el primer camino. La segunda es donde hayan estado los bienes o finalmente su último domicilio. Entonces, eso nos refiere del lugar idóneo que le llamamos nosotros en forma técnica la competencia. Entonces, a tu pregunta, requerimos en un momento dado que fallezca, que no haya testamento o se tiene la duda, y por lo tanto en esa primera etapa del juicio sucesorio se va a tener que mandar a 3 dependencias diferentes de gobierno para confirmar si no dejó por escrito ese testamento. O sea, un testamento público abierto, un testamento hológrafo, porque también la ley lo permite, o privado. Una vez fallecida la persona, específicamente, ¿cómo inicia un juicio sucesorio intestamentario? Estamos hablando de que si nos dice la ley que quién es número 1 y por lo tanto nos establece que la descendencia, o en este caso estamos hablando que son los hijos del fallecido. Ellos en un momento dado tendrán que ir con ese asesor jurídico a acompañarle sus actas de nacimiento para demostrar que el papá o la mamá, el tío, tiene relación con ellos. En este caso, como es el número, son el hijo. Y en este sentido van a acompañar la acta de defunción del papá, y como tal, el abogado postulante tendrá que hacer un documento, un escrito, un inicio de demanda para demostrar que había una persona que vivió, que falleció, que estuvo casada y que tuvo tantos hijos, y por lo tanto ese documento puede ser que sea de 2, 3 hojas, se integra con la firma de todos los que se supone que son los hijos, que están en el buen sentido ayudando para terminar, y como tal entonces se presenta en este primer partido judicial la demanda, y en un lapso más o menos de 7 días tendríamos nosotros el acuerdo de que se admite esa demanda. El paso después de la firma de todos los interesados, futuros herederos, acompañado a las actas que mencioné del registro civil, pues se presenta en una área de la Consejo de la Judicatura, en donde, que se llama la oficial de partes, y ahí en forma unilateral te determinan a qué juzgado familiar se irá esa demanda, para que al final del año sea supuestamente equitativo, que si son 3,000 demandas por cada juzgado, pues todos terminen en el 2,998, 2,999, para que el trabajo sea equitativo. Sin embargo, en el primer partido judicial, como en otros, es muy pesado, hay demasiado trabajo, no es suficiente el personal que hay, y entonces un procedimiento, cuando no hay dificultad, debería de tardarse un promedio de 6-8 meses, y a veces anda tardando el doble de tiempo. Entonces, así se iniciaría ese procedimiento o esa demanda de juicio sucesorio intestamentario. Además de las actas de nacimiento y de defunción a que hace referencia, ¿qué otro tipo de documentos se requieren para ese tipo de procedimientos? Bueno, si hubiera la viuda, pues se presentaría también el acta de nacimiento, de matrimonio del cualquiera de los dos. Pero en otra etapa del procedimiento, lo cual yo no lo recomiendo, es si existen bienes muebles, que son aquellos que por su volumen o por su superficie los puede trasladar uno a otro. Para mí ese es el concepto de bienes muebles. Y cuando hablamos de inmuebles serán todos aquellos que por su volumen y su superficie no lo puedes mover, que entonces los llamamos nosotros lotes, casas, terrenos. Pero también tenemos derechos, que puede ser de un tiempo compartido. Entonces yo sugiero que desde un principio se acompañe en el escrito inicial de demanda ese tipo de documentos para demostrar que hubo bienes y reforzar que los mismos están en la misma primer partido judicial o en la ciudad donde está presentando la demanda, y así el día de mañana tienes menos documentos que acompañar. Sin embargo, dentro de ese juicio es obligación de acompañar aquellos bienes que queremos probar que eran del que falleció o autor de la sucesión, para que luego haya cambio de nombre en una etapa del procedimiento. ¿Cuáles son las etapas de ese tipo de procedimientos? Así como podemos hablar de que el día de mañana yo deseo construir un inmueble,
pues eminentemente hay diferentes etapas y aquí no es la excepción. Entonces, en ese momento estamos hablando de que fallecido la persona, acreditados los documentos que se van a tener que presentar en un momento, los documentos públicos y privados, vamos a encontrarnos con que una primera parte, porque yo la estoy tratando de manejar muy sencilla, de que una tercera parte de ese juicio es todo lo inherente a demostrar o probar quiénes son los futuros herederos y como consecuencia de ello justificar que no hubo ningún testamento. Cuando hablamos de herederos nos vamos a encontrar con que son aquellos que en forma general y universal serán en forma indeterminada dueños de una parte de lo que dejó el autor de la sucesión. En los juicios sucesorios intestamentarios no hay legados. Legado es dejar un bien determinado a una persona y esto normalmente ocurre en los juicios testamentarios. Entonces, esa primera etapa de 33% va a consistir en confirmar, repito, que no hay testamento, quiénes son los herederos y como consecuencia de ello lo declara el juez. Y entonces esa autoridad competente concluye la primera etapa en donde el día de mañana, si eran 10 hijos y por lo tanto se enteraron 9 y justificaron su relación, su parentesco, el entroncamiento, pues el último que no lo hizo, lamentablemente va a quedar fuera del juicio por lo pronto y por separado va a tener que hacer un trámite, un nuevo juicio de petición de herencia que le dura 10 años para el efecto de poder tener oportunidad de incorporarse, de ser heredero. Entonces, para mí esa es la primera parte. Después viene una segunda que en términos técnicos se llama inventario y avalú, que en otras palabras es un listado de todos los bienes que haya dejado el autor de la sucesión y como consecuencia se le pone un valor. No tiene que ser ese valor en un avalúo oficial, sino cuando todos los herederos están de acuerdo, en el caso de un inmueble con el recibo predial del último ejercicio que se esté llevando, se le da un valor fiscal y con ese es más que suficiente. Si estamos hablando que es un bien mueble porque es un vehículo, entonces esa unidad automotriz se justifica con la factura y como consecuencia se pone aproximadamente el valor, ya sea comercial o de los medios que se encuentran como el libro famoso azul. De tal manera que entonces esa segunda parte nos va a decir en forma específica cuáles son esos bienes y cuál es el valor de ellos. Si posteriormente terminado el juicio apareciera uno de estos, no hay problema, regresamos a esa etapa y como consecuencia de ello haríamos un complemento, una adición y por lo tanto se vería nada más lo que es en relación a esos bienes. Que en lo particular es muy raro porque la mayoría de las veces sí se da todo lo relacionado a los bienes. Y la tercera y última parte que yo le manejo, que la ley lo establece como adjudicación y partición, en otras palabras, en esta última etapa se determina quiénes van a ser los dueños de esos bienes y en qué porcentaje. Esto es, puede suceder que el día de mañana uno de esos 10 que estaban manejando cede sus derechos a otro de los herederos, les compra y entonces al final de los 10 nomás quedaron 2, entonces al final de cuentas quedarían 50% y 50% en ese ejemplo. Y pudiera ser que ellos se separen los bienes y cada quien sea dueño al 100%. En la práctica no es así. Normalmente los herederos se quedan con su parte individual y al concluir se tiene que girar a fuerzas ante un notario público, que lo ideal es de la zona, del lugar, pero no está exento que pueda ser en otro estado o en otro municipio. Y por lo tanto entonces es con el fin de con el notario público para que se haga el movimiento oficial de darle la publicidad que ya el anterior dueño del inmueble ya no lo es y ahora catastralmente y ante la autoridad del registro público es uno o varios nuevos los dueños. Entonces así con eso te expliqué las 3 etapas que para mí son las que se deben de llevar. En el ejemplo que menciona hace un momento de los 10 hijos, que 9 comparezcan a juicio y uno quede fuera,
Puede ser que quede uno fuera o puede ser que queden más si no comparecieran oportunamente al procedimiento. ¿Ellos tienen un plazo posterior para demandar su derecho de petición de herencia? Es correcto, Humberto, y nada más quiero hacerte una paréntesis muy importante. Si en vida el autor de la sucesión reconoció pública socialmente a ese hijo como tal, pero nunca lo hizo oficialmente, esto es, ante una oficina del registro civil, no tiene ningún derecho. Aunque el día de mañana diga que era su papá y los medios hermanos saben, pero aquí estamos hablando ante una ley civil que tiene que ver con un documento y nos marca pautas, de tal manera de que primero tendrán esas personas que tramitar un juicio que se va a complicar para reconocer que haya sido la paternidad. Y si el caso es que sí lo existe, porque es un hijo fuera de matrimonio, entonces lo que va a suceder que declarado herederos en el juicio intestamentario tendrá 10 años para reclamar el día de mañana su parte proporcional de la herencia. Aparte de los hijos e incluso del cónyuge que sobreviva, ¿quiénes más pueden intervenir en un juicio sucesorio intestamentario? Estamos hablando que además de los hijos de la viuda, viudo, estamos hablando que puede participar en ciertos casos, ahorita lo voy a platicar, serían hermanos, sobrinos, puede ser él o la concubina, y puede ser también un tercero que jamás tuvo que ver nada con la relación familiar, pero que le deben dinero. Entonces a eso le llamamos acreedores. Y en ese orden de ideas, ellos también pueden iniciar ese juicio porque tienen derecho en una etapa de que ya se sepa cuál es el listado de los bienes para que se le puedan el día de mañana con esos bienes pagarle en la adjudicación. Entonces la ley nos dice en el Código Civil que siempre será primero los descendientes los que tendrán derecho, y recuerdo que son los hijos reconocidos. En segundo nivel le corresponde hacia arriba, que serán los padres, abuelos, y si tienen la fortuna el día de mañana de bisabuelos, que es excelente, pero hay un artículo expreso en el Código Civil que dice que el pariente más cercano elimina al más lejano. Entonces, si el día de mañana está un nieto con un hijo del autor de la sucesión, eminentemente el nieto no tiene derecho. En la misma postura nos encontramos si hay abuelos y papás. En ese tenor, los abuelos no tendrán derecho y tendrían los papás. No estamos hablando si están divorciados. No estamos hablando si no se casaron, son padres y por lo tanto tienen al 50% cada quien ese derecho. En tercer lugar, con ciertos candados, nos habla del cónyuge, que en este orden de idea, y se le pone apellido, cónyuge supérstite, que le llamamos en términos sencillos el viudo, la viuda. Y entonces ahí tendríamos que ver varias circunstancias porque nos dice en un apartado del Código Civil que si fueron casados por sociedad legal, pues ya tiene bienes el cónyuge y no tendría derecho. Pero si no se casaron de esa manera, se casaron por separación de bienes y no tiene bienes el día de mañana el cónyuge que sobrevive, entonces tendría derecho a heredar como un hijo. Entonces nos empieza a hacer una especie de limitaciones para que la esposa tenga derecho. Pero eso sería el número 3. El número 4 vendrían siendo ante la ausencia de la descendencia, de la ascendencia y el cónyuge o la cónyuge, sería entonces los hermanos del fallecido, y aquí hablamos que quien va a heredar son los hermanos que sobrevivan, no los que, si fueron 10 ya han muerto 5, los que se murieron no tienen derecho. Pero resulta que dentro del trámite se mueren los que están sobreviviendo, entonces los sobrinos podrían continuar, pero ahí tenemos un nivel que nos dice la ley que es hasta el 4º grado. Tú y yo podemos tener sobrinos de sexto, 7º grado, pero no tendrán derecho en la sucesión, seguirán siendo familiares. Entonces ese sería el número 4. El número 5 sería, en términos sencillos, él o la concubina, que lamentablemente con las reformas que estamos teniendo hay problemas, pero el código lo dice muy claro, será concubino o concubina aquel ser humano que vive con otro, siempre y cuando no estén casados, o sea, estén solteros, estén divorciados, y si tienen 3 años con hijos, entonces se le considera ese
derecho. O, perdón, con hijos. Y si no tienen hijos son 5 años. Entonces sería él o la concubina. Y no nos encontramos que a veces hay contradicciones donde dicen que la esposa y la concubina tienen derecho, cuando ya nos dijo la ley quién es primero. Pero estamos hablando en términos sencillos, no complicados para el radioescucha. Por último nos encontramos con que ahí sí, el último nivel, nos guste o no, es la beneficencia pública del gobierno del Estado. En otras palabras, papá gobierno se queda con todo. Y entonces, un juicio que decía hace rato que puede durar 6 o 8 meses, en la actualidad por exceso de trabajo pueden durar el doble de tiempo. Sin embargo, cuando nos encontramos que entre los herederos hay conflictos, hay disputas, entonces un juicio no es determinado en cuánto tiempo y puede durar hasta décadas, ¿sí? Más de 20 años para poder resolver. ¿Y qué va a pasar? Que lo pelearon los papás, lo pelearon los abuelos, y llega el nieto y dice, a mí ya no me interesan los conflictos, yo ya lo que quiero es disfrutar de esos bienes, esa herencia, y los otros que pelearon gastaron el dinero. ¿Y quién ganó? Los abogados. Entonces, por lo tanto, entonces sí es importante que volvamos a que se haga el testamento de la cultura y que se busque la mejor manera de razonar las soluciones por el pensamiento, la mente y no por el corazón. No porque me caías bien, tía, te voy a ayudar. ¿Cómo se notifica a los interesados en este tipo de procedimientos? Cuando estamos hablando de que en el escrito inicial de demanda nos establece que tenemos que señalar un domicilio y tenemos que señalar el día de mañana autorizados que puedan estar viendo el negocio y abogados patronos. Entonces, es un 99% de los casos que cuando se hace escrito inicial se menciona un domicilio en el cual se pone el número, se pone el nombre, se pone lo que corresponde, la colonia, el código postal, el municipio. Entonces, ese es un lugar en donde el día de mañana todo lo inherente a ese juicio será informado ahí. Cuando tenga que el empleado del juzgado, llamado notificador, tener que ir a enterarlo. Pero la ley nos establece con las modificaciones otras alternativas. Una segunda es, en base a lo que nos tenemos en la actualidad son los medios electrónicos, entonces nos pueden notificar a través de un WhatsApp, a través de un correo electrónico, pero para eso tenemos que dar el correo electrónico y que esté autorizado, ¿sí? Tenemos una tercera forma de enterarnos, que es lo que tú dices en la notificación, que sean personales, y por lo tanto significa que ahí tendrá que ser a quien se le está ordenando que se le informe, que se lo hagan en la forma más clara. Y entonces ahí aprovecho para decir que cuando estamos hablando de abogados, pues son aquel que ejerce la carrera, que terminó la carrera y que está titulado y que tiene su cédula. Y entonces, en ese momento, nosotros somos abogados patronos y la mayor parte del juicio no necesitamos de la firma de los clientes, salvo en algunos casos, que sería la aprobación de rendición de cuentas, de lo que viene siendo el listado de esos bienes y su valor o la forma de adjudicar. Y además uno lo puede continuar. Entonces, estamos hablando que puede ser notificado a través de ese abogado que le pongo apellido, que es el abogado patrono. Y tenemos en el caso extremo, porque se desconoce, no se sabe dónde está ese heredero, se le reconoció, y para poder seguir adelante, entonces se va a tener que hacer por medio de los periódicos, los famosos edictos. Y eso retarda más el día de mañana el juicio, pero así con eso te informé de los diferentes tipos de enterar, que jurídicamente se llama notificar. ¿Qué es una albacea y cómo se designa una albacea? Dentro de lo que viene siendo un juicio sucesorio en general, hay una parte en donde tiene que haber un representante legal, un encargado de que tiene que llevar a feliz puerto desde el inicio del juicio hasta la conclusión. Y entonces esa persona en términos legales se llama albacea. Esa albacea se puede subdividir en dos partes. De emergencia puedes pedir que sea una albacea provisional y su efecto será un tiempo determinado, más corto que el albacea definitivo. Cuando estamos hablando de la sucesión legítima, eminentemente no lo existe.
Y si hay algún bien que se tiene que hacer algo al respecto, hay un contrato de arrendamiento que está venciendo el autor de la sucesión, pues se solicita desde un principio al juez para que se designe esa albacea provisional. Entonces, al momento de que se declaren herederos, entre de ellos se tiene que determinar quién va a ser el albacea. Puede ser el albacea un heredero o puede ser un tercero. De tal manera que cuando el albacea definitivo está ya aceptado, entonces él es el que tiene que hacer todas las dos etapas siguientes, que era lo del el listado y la valoración de las mismas, que en términos técnicos es el inventario avalúo, y lo que es el valor de las cosas, a quién le van a quedar y cómo quedaron, la adjudicación y partición. En el juicio, si hay alguna acción diferente que aparece como el acreedor que me decías que quién puede demandar, pues ese albacea es el que va a contestar las demandas, el que va a tener que hacer las acciones legales que corresponda, como por ejemplo que hay un seguro de vida, como hay un afore, etcétera. Entonces, esa es la importancia del albacea, y reitero, puede ser heredero o no, puede ser el albacea un familiar o no familiar, porque si no se ponen de acuerdo entre los albaceas, entre los herederos, entonces el juez que está llevando el negocio decidirá quién sería de entre ellos, y si ve que están conflictuados, entonces pondría un tercero. ¿Cuál es la diferencia, licenciado, entre heredero y albacea? Cuando estamos hablando de un heredero, es aquel ser humano que va aquella persona física o moral que puede al día de mañana tener al 100% un bien mueble o inmueble. Cuando hablamos de un albacea, nada más es el que se va a encargar de estar llevando a concluir ese juicio sucesorio para que el día de mañana disfruten los herederos de esos bienes o bien. ¿Qué bienes y propiedades son los que forman parte de un juicio sucesorio? Como decíamos hace rato, podemos hablar de bienes muebles, bienes inmuebles, y hablamos de derechos, hablamos de obligaciones. Entonces, es algo que lo dejo en un ejemplo muy sencillo, Humberto, porque resulta que fallece la persona y tiene un inmueble y tiene una hipoteca. Y por lo tanto, entonces dicen muchas de las veces, bueno, pues que se quede el banco, que se quede la institución bancaria con el inmueble. No, porque el inmueble ya existe a favor del autor de la sucesión. Lo que hay una garantía que se tiene que cubrir. Y como se hizo en vida de la persona y se estipularon fechas y se dejó, obviamente, que si no se pagaba se iban a cobrar ese inmueble, entonces ahí están obligados a pagar los futuros herederos del inmueble esa hipoteca. Pero si el día de mañana el inmueble está sin ninguna dificultad, pues eminentemente no van a tener que pagarle a nadie. Lo que sí van a tener que hacer como cualquier otra persona, los impuestos prediales, el servicios que haya de luz, agua, los tendrán que cambiar su nombre. Entonces, por eso te digo que son, en términos sencillos, bienes muebles, bienes inmuebles, derechos y obligaciones. Pero si el día de mañana dicen, es que mi abuelito me dijo que al morirse me iba a dejar este piano, y resulta que nunca hubo un documento, pues qué pena nieto, porque van a ser los herederos, los otros parientes, que son los hijos, y ellos van a dividir el piano. Y si es moral, pues van a entenderlo y le ayudarán, pero si no, legalmente no tiene derecho. ¿Cómo se evalúan esos bienes, licenciado? ¿Existe alguna regla específica? Tenemos que, si hablamos de dos maneras, si son bienes muebles, pues es lo más común, usos y costumbres, ¿sí? Estamos hablando, con el mismo ejemplo, un piano, pues se va a buscar un experto que nos diga el aproximado del valor del bien. No nos confundamos, porque nosotros, si el día de mañana adquirimos un bien, nada más a la hora de facturar ya se depreció el bien, llamémosle mueble o inmueble. Pero cuando estamos hablando en un momento dado de que lo que se busca es saber cuál es la cantidad más aproximada y todos están de acuerdo, pues eminentemente si son bienes muebles a través de un experto o de ellos mismos. En el caso de los inmuebles, la forma más simple es a través del valor fiscal del predial, y como tal, en ese sentido se allanan gastar más. Pero existe un listado en lo que es el Consejo de la Judicatura que sale aproximadamente en el trayecto de la primera semana de cada mes de enero, en donde salen aproximadamente alrededor de unas 100, 150 seres humanos
que están clasificadas o subclasificadas en su especialidad. Y entonces te vas a encontrar que hay peritos de bienes muebles, pero ya sobre coches, sobre artículos antiguos, etcétera. Y entonces esa sería otra manera de apoyarse para saber el valor de los bienes cuando se necesitan. ¿Cómo se distribuyen los bienes y las propiedades? ¿Tiene que ser un acuerdo entre los herederos o hay alguna regla para hacerlo? Definitivamente, cuando estamos hablando en un juicio sucesorio intestamentario, tiene que haber el acuerdo, porque si no, el día de mañana el juez va a determinarlo. Y lo único que va a suceder es que si esos inmuebles, los herederos son muchos, es plural, van a quedar todos en una proporción. Entonces, lo sano es que lleguen arreglos para que sean menos. Ese es mi consejo práctico. Que uno le ceda o le venda para que el día de mañana menos copropiedades existan. Pero al final de cuentas, si no se ponen de acuerdo, entonces van a ser los herederos declarados dueños en la misma proporción de esos bienes. Las personas interesadas en iniciar un procedimiento de esta naturaleza, ¿qué errores pueden evitar? Bueno, el primero de ellos es confirmar en sus actas del registro civil cómo se llaman. Porque es muy común que de repente, pues yo sabía que me llamaba de un nombre de pila cuando tengo dos. Cuando hablo de que el autor de la sucesión le conocíamos con un nombre de pila que en su acta de nacimiento no existe. Entonces, eso es ahorita ya revisar sus actas del registro civil. Llámese de matrimonio, llámese el día de mañana de nacimiento, ¿por qué no el de la tutela? Para ver en un momento dado que no haya errores, ¿no? Otro de ellos es tratar de ver las escrituras, los inmuebles, pues para ver cómo aparecen ahí los nombres, y también confirmar el día de mañana ante el registro público la propiedad, porque a veces resulta que te dicen que el inmueble está a nombre del esposo 50% y la esposa el 50%, cuando la realidad de los hechos es que nomás era uno de ellos dos, o que le pusieron el nombre de la esposa al esposo equivocado y tienen que resolverlo. Entonces, normalmente los errores que tú comentas, Humberto, son que se dan o se enteran después de, no antes de. Y eminentemente ya con muchos criterios de la Corte y con muchos usos y costumbres, para el efecto del juicio sucesorio, si la persona era conocida pública y socialmente y privada con un nombre diferente a su acta de nacimiento, lo aceptan. Pero ya para otras cosas no, entonces por eso es importante antes de revisar. Entonces, sería estos casos, porque no te puedo decir más en especial porque habría que revisar, ¿no? Muy bien, ¿existe algún mecanismo para agilizar este tipo de procedimientos? Sí, porque ahora con las reformas que tenemos, antes el único camino era ante un juzgado de primera instancia, pero hoy nos encontramos que lo podemos realizar ante un notario público. Y entonces estamos hablando que se abrevia en un momento tiempos. Hay cosas que no se pueden quitar, por ejemplo, los edictos se tienen que publicar, que es en el periódico, pero finalmente el tiempo, cuando se habla en teoría, sí se reduce ante notario público y estamos hablando que se va a tener que pagar, además de lo que es el gasto, de lo que es la escritura nueva, los servicios profesionales de ese notario o de aquel abogado postulante que lo llevó. En el caso de los honorarios, aprovechando, nos encontramos que hay un arancel y que nos establece en un momento dado un monto para cobrar. Sin embargo, nos dice el primer artículo de arancel, que se reformó hace aproximadamente 10 años, que primero es consensual. O sea, se ponen de acuerdo ese abogado con el cliente y se va a cobrar un porcentaje de la masa hereditaria, lo aceptan, la sugerencia es que se firme un documento privado, que en términos sencillos es un contrato de servicios profesionales, para que así el día de mañana no haya dudas de qué es lo que se va a obligar cada parte a hacer. Y como tal, entonces, el notario también tiene derecho a cobrar por estar haciendo en ese momento su trabajo como abogado. A la hora que se tenga que hacer ya el cambio de propietario, pues vendrán las el pago de derechos
impuestos y escrituras, y es otro costo que tendría que hacerse también. Las personas interesadas en iniciar un juicio de esta naturaleza, ¿solo se tendrían que preocupar por los honorarios del abogado o existen otros gastos que tengan que erogar? Bueno, es que sí se tienen que preocupar, porque desde el momento que te dejan una herencia no es gratis. Y eso significa que vas a tener que invertirle, pero al final de lo gastado contra lo que recibes, pues obviamente va a ser mucho menos el gasto. Entonces, hablamos que lo primerito, los gastos directísimos son las diferentes actas del registro civil que se tienen que sacar y que cada año van aumentando. En segundo lugar, estamos hablando que viene siendo lo relacionado a los edictos, que se tienen que publicar 6 en total, 3 en un periódico de mayor circulación del Estado, cuando la persona vivía aquí en Jalisco, y 3 en el boletín judicial. Ese costo al día de hoy anda aproximadamente en unos 3,000 pesos para dejártelo en tope, ¿no? Entonces son gastos que se van a tener que hacer. Si el día de mañana se tiene que hacer el pago de los prediales porque no estaban actualizados, o el tema de los servicios del agua, pues todos son gastos que se van a estar haciendo. Entonces no es decir, me cayó el maná y ya soy dueño del mismo, voy a tener que invertirle algo. Esos gastos que menciona y evidentemente esos honorarios del abogado, ¿quién los tiene que cubrir? ¿La persona que contrata los servicios del abogado o todos aquellos beneficiados con la herencia? Cuando estamos hablando al inicio, se supone que va un líder, una cabeza, alguien de la familia, que está representando a todos, de tal manera de que en ese sentido, para hacerlo más simple, si fueran 3, el día de mañana esos gastos y esos honorarios se tendría que pagar en esa parte proporcional. Lo conveniente es que se firme para que no haya ningún problema entre el abogado y ellos o entre ellos mismos. Si son 10, pues eminentemente es menor el valor, lo que van a tener que pagar, pero la obligación es de cubrirle al abogado los clientes que están con él, porque se pueden separar y pueden tener otro abogado. Entonces, si yo me voy con un abogado como heredero y los demás tienen 9, yo voy a tener que pagar a mi abogado, obviamente más caro en proporción. ¿Qué consejos le daría a todas aquellas personas que están en este momento interesadas en iniciar un procedimiento de esta naturaleza? Pero yo lo primero que les digo, porque lamentablemente no lo dicen, que entre abogados te veas. Entonces, lo primero consejo es que busquen a ese asesor jurídico en el cual hagan la investigación necesaria, pero ustedes, no que les digan, es que este abogado, el calificativo buenísimo, calificativo malísimo, no sirve para nada, sino que realmente hagan las constancias de lo que es, para que en un momento dado les dé la palabra confianza. En segundo lugar, exíjanle siempre a ese abogado, no le pregunten, exíjale que les dé copia de todo lo que en un momento dado están firmando, en el buen sentido, porque no tenemos la vida comprada. Otra, solicítenle en términos adecuados y propios que les hable en términos que entiendan, porque tristemente, en el caso personal, cuando yo acudo con el doctor que tenga una enfermedad, el doctor no puede expresarse al nivel del paciente y tiene que hablar con puros términos médicos, y no me parece correcto, porque si le estoy pagando una consulta es para que me informe qué tengo y qué es lo que va a hacer, pero en términos que yo comprenda. Y la mayoría de los doctores no les parece eso. Si le queda el saco a quien le toque, lo siento mucho, pero lo hablo con experiencia. En ese orden de ideas, hay lo mismo con el abogado, que sepa explicarles las etapas para que el día de mañana lo comprendan, y que por favor el cliente no quiera preguntar la etapa 10 o la última etapa cuando no estamos todavía más que en la primera, o sea, se van a confundir. Entonces, que se concentren. Y otro consejo es que si van a ser varios los herederos, pues que uno sea el representante de ellos y que acuda con el abogado, pues para que les esté enterando, porque si no, se está desgastando los dos. Eso es parte de los consejos prácticos que les daría. Muy bien, licenciado. ¿Algo más que quiera agregar?
Bueno, yo lo único que sí les digo es que les insisto en que lamentablemente en este momento existen más intestados que juicios testamentarios. ¿Y de quién es la culpa? De uno. ¿Por qué? Porque si no hacemos los buenos hábitos, si nosotros en este instante sabemos que tuvimos hace alrededor de 2 años y medio, 3, un problemón mundial que la pandemia, y nos educó a ser diferentes, pues hagan eminentemente en los juicios sucesorios la cuestión de que no sean intestados, que sean testamentarios, y que el hábito de leer en lo que es esto y con todos los medios que existan, que lo realicen, y como consecuencia de ello, pues el día de mañana es preferible que consulten a un abogado por una duda si es que los medios electrónicos no lo pudieron hacer. Muy bien, licenciado, pues le agradezco el que se haya tomado el tiempo de venir, que haya aceptado esta invitación, y gracias por esta colaboración y estos consejos que nos ha otorgado. Yo espero que les haya sido útil y espero que me comentes después qué tanto fue entendible para todo tu público. Muchas gracias, Eli. Gracias por venir. Hasta luego. Garantizamos un trámite rápido y sin complicaciones. SF Abogados presentó.